Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo desde el Zoom de Kiosco que se transmite en Facebook ahorita mismo y que después va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que por favor, síganos en nuestro canal de YouTube que queremos tener muchos seguidores en todos lados. Este, mm, este, mm, Divertido para alguien que no tiene redes sociales. En fin. Estamos en el programa de Leslie Moyano, que se llama Organismos Vivos. Estamos con Vilena Figueroa y con Mateo Caballero, un amigo que conozco en La Paz, que me alegro mucho tenerlo acá. Gracias. Bueno, les agradezco a todas. A Vilena la acabo de conocer, pero bueno, es un gusto conocerla, le agradecemos mucho su presencia y los dejo en manos de la curadora encargada, Leslie Moyano. Muchas gracias, Leslie. Te dejo. Ya. Gracias, Rodrigo. Gracias por el espacio otra vez. Como decía Rodrigo, estamos en este ciclo de charlas que se llama Organismos Vivos, que es justamente hablar, reflexionar, tratar de aproximarnos a lo que es la fotografía contemporánea. En este segundo encuentro vamos a hablar sobre el archivo fotográfico como un medio para la investigación, ¿no? Tenemos dos invitados muy capos. Avilena Figueira, agradecerte por tu presencia. Voy a leer un poco tu biografía. Vile es periodista, curadora, investigadora y fotógrafa. Ha sido asesora de creación de portafolios para concursos, conferencista y tallerista internacional. Se especializa en los archivos fotográficos como fuente de conocimiento, y recientemente fue finalista de los prestigiosos premios FOLA de Argentina y Luz del Norte en México. Y también vamos a tener a Mateo Caballero, artista boliviano, que es artista visual, músico, nacido en La Paz, estudió fotografía en Madrid y cine documental en La Paz. Transita entre la fotografía editorial, las artes visuales y la búsqueda de una narrativa personal. Reflexiona en torno a la imagen y su poder como instrumento para fortalecer vínculos humanos. Bueno, voy a leerles un poco de lo que vamos a reflexionar hoy desde la experiencia de Vile y la experiencia de Mateo, ¿no? Y vamos a hablar de esto del uso del archivo fotográfico. El impulso del archivo fotográfico para la creación artística viene más o menos desde la década de los 60 del siglo XX hasta nuestros días. El interés manifiesto por el archivo en el campo del arte se ha expandido a otras áreas, no solo en el territorio del arte, sino también en los museos, galerías, festivales y bienales. El archivo fotográfico puede entenderse bajo el marco de las teorías posmodernas, o sea, la superación de los metarrelatos y el retorno del yo posmoderno. Como diría Christian Boltanski, las pequeñas mitologías, ¿no? Es hurgar en ese archivo, ¿no? Para descubrir estas pequeñas historias, ¿no? Y bueno, y podríamos definir como dos corrientes posibles para el uso del archivo, aquellas que proponen el archivo en sí mismo como obra artística y por otro lado, las que parten del archivo como material para la creación. En ese sentido, bueno, vamos a escuchar un poco de reflexiones. Vamos a empezar con Vile. Vile, te doy la palabra para que podamos empezar. Y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir lo que sean las láminas y en algún momento voy a apagar mi cámara por temas para que tengamos más campo para navegar, digamos, en el internet, ¿sí? Bueno, esta ponencia la he titulado Hundirse en el archivo, porque de alguna manera nosotros cuando estamos juzgando o estamos investigando, nos metemos de lleno dentro de uno o varios archivos, pero también el viaje es interno, como lo dijo Leslie. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Rodrigo Rada, director de la Galería Kiosco, a Carla Jiménez, quien muy amablemente me ha invitado, y a Leslie Moyano, quien fue la persona clave
que me ha contactado para yo estar acá de esta manera, acompañada de mi admirado Mateo Caballero. Entonces, bueno, yo pienso que hay una pregunta importante en el tema del archivo, sobre todo relacionado con el arte y los creadores. En el 2018, en el Congreso de Archivos Fotográficos que se realizó en Lima y que trataba ese congreso sobre el tema de la conservación y la preservación de los archivos fotográficos, mi querida amiga al día de hoy, Alejandra Orozco, quien en su Instagram está como Alejandra Orozco Venero, me hizo una pregunta, pues ella estaba haciendo este trabajo con los habitantes del pueblo del Peñol. Ella levanta la mano y dentro de toda una audiencia llena de conservadores, bibliotecólogos, archivólogos, etcétera, ella como artista levanta la mano para mencionar, para preguntar sobre qué tan ético era intervenir un archivo fotográfico con agua, desgarrándolo o pintándolo o agujereándolo, si nosotros estábamos hablando de preservar. Ella estaba tan, digamos, en shock como para decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Estoy cometiendo un pecado o qué? ¿De qué se trata? Entonces, eso también me recuerda que hace poco, hace unos meses, en unas clases con la profesora Marina Cerruti, en la cápsula Fotoescuela, que es la escuela que yo estoy coordinando, nuestra amiga Obargelis, en su Instagram foto Yerlis, me pregunta qué tan ético era bordar una fotografía sin protegerse con guantes y con tapabocas. Entonces ella, claro, me manda su pregunta en audio y yo le respondo. Bueno, hay dos vías, que es la misma respuesta que le di a Alejandro. Hay dos vías. Ser un artista o un creador o ser un conservador de fotografías. Si eres un artista, puedes intervenir el material libremente. Debes sentirte libre para intervenir el material como tú quieras. Si eres un conservador de fotografías, como es mi caso, debes pensar en preservarlo de la mejor manera y no dañarlo, entre paréntesis, ¿no? Es decir, ralentar su deterioro. Entonces ella me coloca este sticker y dice, oh, caray, como diciendo, no es la respuesta que yo me esperaba, pero yo le digo, es mejor intervenir tu pieza con libertad y luego de que esté la pieza hecha, pensar en conservarla. Y ella me responde, qué interesante, qué intenso concepto. Y a la vez le sonó coherente. Los conservadores, seguí diciéndolo, saben que el artista es libre de crear. Y luego el conservador se preocupa por preservar la pieza ya hecha. Si no fuese así, un artista como Armando Reverón, que es un artista venezolano, no estaría en museos. Y en museos ya estamos hablando del MoMA. Si no fuese así, Reverón no estaría en el MoMA, porque Reverón para sus pinturas utilizaba tierra, elementos orgánicos y elementos orgánicos innombrables en esta charla. Entonces ella se ríe, ¿ok? Entonces yo le dije, excelente pregunta, porque tenía que ver con el interés de Alejandra también. Y seguro con el interés de muchos de los que están acá. Si no estuviéramos dividiendo los dos roles, no existirían piezas tan hermosas como esta de Obargelis, quien se consiguió un archivo fotográfico completo de un estudio y lo está interviniendo y lo está abordando en estas clases que estamos teniendo en la escuela de la cápsula. Esto es parte del trabajo de OVA, es un archivo encontrado. Bueno, hay que entender el archivo de esta forma, ya siendo conscientes de que estamos ya en el rol de creadores
o de autores o de artistas, artistas visuales. Yo también hago fotografía autoral, ¿bien? Es por eso que he mandado a concursos y me interesa mucho lo autoral. Y juego siempre al doble rol. Yo entiendo el rol de conservadora de fotografías y luego me desprendo de ese rol cuando estoy trabajando como autora. Y entender el archivo también es entender el universo mitológico alrededor. Debemos estudiar sobre Thanatos, sobre Mnemósine, sobre Cronos, sobre Caronte, sobre Hades, o sobre Macaria, la hija de Hades, la de la dulce muerte. Porque entender el archivo parte también de entender aquella premisa que yo estoy en estos momentos aportando en una investigación que estoy haciendo, que se llama La ansiedad de la memoria. Y entender el archivo parte también de esta premisa, que dice así: todo proceso de reconstrucción de la memoria parte de un sentimiento de pérdida. Es decir, tienes que sentir que estás perdiendo algo. No, a lo mejor no estás siendo consciente de ese sentimiento. A lo mejor no estás en pleno vértigo o en plena, en plena deriva. Pero de alguna manera, cuando tienes el trabajo o estás en el trabajo autoral, en la investigación visual, porque todo es una investigación visual también, aparte de la textual, de la referencial textual o de la histórica. En la investigación visual está también el ver hacia nosotros, porque todo proceso creativo es personal. A mí siempre me gusta cuando dejamos de decir por asuntos personales y terminamos diciendo cuál es la causa específica de un hecho que nos mueve o que nos lleva a esa investigación. Entonces es así como, por ejemplo, un autor como Fontcuberta busca no solamente en mitologías, en este caso yo les había mencionado las referencias a la mitología griega, pero es que además en nuestros países tenemos unas mitologías mucho más ricas y diversas. Y bueno, yo le tengo a veces miedo a Fontcuberta. Yo no lo invitaría a mi casa porque le tengo terror a que logre conseguir cosas que soy yo la que he debido conseguir, ¿no? Bueno, él llega a México y por supuesto empieza a hurgar en archivos y consigue en México una riqueza mitológica y consigue en México justamente la referencia que él necesitaba, que es las 9 etapas del Mictlán. Entonces, él titula Mictlán justamente su trabajo. Y esta frase dice así: acudir a los archivos permite acuñar el concepto de posmemoria, algo que se está trabajando en muchas disciplinas de la creación visual para llevar la mirada atrás y buscar los vestigios y las ruinas de la sensibilidad contemporánea. Él crea este fotolibro, lo edita junto con la Hidra, porque esto es un programa además financiado por la editorial Inframundo. Y bueno, claro, es una joya de material, de conglomerado de varios archivos, entre miles de fotografías que él tomó. Consigue estas que hablan de la historia de México, tanto la historia pública como la historia privada de las familias y las casas. Y el archivo aporta su estética del deterioro a esta incendiaria puesta en visible al público, y aporta este punto de vista de Fontcuberta, y que en realidad lo hace, hay que reconocerlo, que de manera resaltante. Bueno,
¿Cuántos no quisiéramos también hurgar y conseguir esas mitologías, como lo dijo bien Leslie, citando a Boltanski, de las pequeñas mitologías? Bueno, no busquemos más afuera, busquemos justamente de manera interna qué es lo que hemos perdido o qué es lo que hemos estado sintiendo que perdemos. Lo bueno para esto es que el 2020 fue un año de pérdidas, cuyas secuelas todavía las estamos sintiendo. Hemos perdido países. Yo sentí que perdí mi patria al emigrar. Anteriormente perdí a mi madre por la enfermedad del Alzheimer, que es la enfermedad de la memoria, y yo trabajé 25 años en la Biblioteca Nacional preservando la memoria. He sentido que pierdo oportunidades y en este momento estoy sintiendo que estamos perdiendo un mundo completo. Bueno, este es como decir la referencia de un autor reconocido. Él siempre va a estar reconocido, él siempre va a estar dentro del privilegio que le otorga su reconocimiento por su trabajo. Pero a mí me gusta hurgar e investigar en estos nuevos autores, sobre todo latinoamericanos, que están insertando su discurso de excelente forma en el arte contemporáneo. Y bueno, yo también traigo una cita de Boltanski causalmente, en donde él dice que debemos hablar de manera suficientemente general para que cada uno pueda reencontrar algo de su propio pasado, de su propia cultura y de sus propios deseos dentro de estas intenciones de hurgar en el archivo. Esta es parte del trabajo que hacemos en la escuela, en la cápsula fotoescuela. Acá les traigo la invitación, pero también les traigo parte de lo que han sido algunos de los estudiantes o referentes que hemos mencionado. Bueno, me gustaría empezar por Alexa Herrera, quien en un gesto simbólico toma la fotografía de la abuela, pero además hace un texto que cuenta cómo la abuela tuvo que sufrir un cambio repentino en su rutina a partir de la muerte de Martín, su abuelo. Dice ella, su vida se ha vuelto más solitaria, más melancólica. A veces sonríe, otras cuantas está seria. La veo contener el sufrimiento lo más que puede. Y cuando sus sentimientos se vuelven insoportables, las lágrimas aparecen. ¿Por qué me dejaste, viejito? Si quedamos en que yo me iba a ir primero. Escucharla decir eso me parte el corazón. Me hace pensar en lo difícil que debe ser que la persona con la que compartiste tantos momentos tenga que partir. El miedo que se siente al empezar un nuevo día. Y bueno, esta acción metafórica que se convierte en esta imagen tan relevante es una fotografía de archivo en un contenedor de agua que bien pudieran ser las lágrimas de la abuelita. Bueno, voy a continuar, porque acabo de hacer el cambio, ¿ok? Porque ahora me voy a... esperen un momentito. Me voy a buscar la otra página con la que quiero continuar. Bueno, entonces esta es Thalía. En la cuenta de Instagram es Thalia Montt. Y utilizo el Instagram precisamente como también una reflexión acerca de lo que son los nuevos archivos en los nuevos soportes y de cómo estos están siendo, nos están sirviendo para nuestra investigación visual. Quiero acá abrir el paréntesis para que resaltemos que un archivo en realidad es un espacio y un archivo es un espacio en conexión. Bien, y de eso podríamos hablar más adelante. Bueno, Thalia Montt dice, tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una profesión. Ya sabemos de quién es ese poema y de dónde lo está citando, ¿ok? Y qué está haciendo con ello y su archivo fotográfico. Este es el trabajo de Marisa Maestre, quien también tiene un material resaltante
Y en este caso ella juega con cerillos y con la imagen. En esta acción, ella termina incendiando la pieza y haciéndola arder y luego resignificándola. Bien. Y es una acción, un archivo en acción. Bueno, y el Instagram de Natasha Foto, todo el trabajo de ella, todo el Instagram está lleno de reflexiones acerca del archivo y la puesta visual. Bien. Quiero también, lo dije antes, todo tema autoral es personal. Y evidentemente acá vamos a estar viendo temas sumamente individuales, particulares. Sin embargo, quiero traer un concepto que es el concepto de lo glocal. Glo de global, cal de local. Es hacer de nuestras historias una propuesta que mueva también, o no es hacerlo como una condición, ni tampoco hacerlo como algo que sea obligado, sino estar conscientes que nuestras historias podrían tener una carga global, una relación global. ¿Bien? Y este también es una preciosa imagen en donde con cabellos ella escribe el nombre de la persona que debería estar allí. ¿Bien? Y luego relata que se trata de una mujer cercana a su familia que desapareció. Su prima Nancy Villarruel Hidalgo, de 55 años, desapareció el 19 de julio del 2019, cuando se realizó el paro cívico en Santa Cruz. Estamos hablando de una mujer que fue a un acto político y en este caso, esta autora también hace de la fotografía y de su pieza un acto político. Debemos también estar conscientes de eso. Bueno, y esta es mi querida y admirada Paula Benítez, quien tiene un trabajo también maravilloso y que en el 2020, justamente en este año que estamos mencionando, ella crea Memoria Visual de Lucía. Y dice, acercarme al archivo fotográfico que mi abuela paterna, Apurímac, fue construyendo a lo largo de su vida, me lleva a sentirla a través de lo que ella quería que sea recordado como aquello que no. Esas fotografías me hablan así de ella y su vida, o parte de ella. Siento que me encuentro en un momento de diálogo, y es una forma de tenerla presente. Tengo su voz en mi mente sobre algunas historias que se engranan con fotos que he ido encontrando. Ella ya no está. Ahora solo tengo la memoria de mi padre, que en su curiosidad de niño y adulto pudo guardar antes que ella se marchara. Él es protagonista de muchas de aquellas fotografías o imágenes. Y así este diálogo es de nosotros tres. Y siento que será un viaje, no solo mío, sino también de mi padre. Es precioso, lo van a ver ahí en la cuenta de Pau. Bueno, no solamente son mujeres, evidentemente. Acá tengo un autor que me impresiona su capacidad de reflexión, su capacidad de ponerme la piel de gallina. Es un autor cubano que reside en Cuba y está haciendo una serie que se llama Cuando el recuerdo se convierte en polvo. Decíamos entonces que el archivo y su, digamos, universo puede ser la pulpa, la tierra fértil, para encontrarnos a nosotros mismos, pero también para encontrarnos con nuestro pensamiento y posición política. Política en el sentido de no politiquera, ¿sí? Sino política en el sentido de lo mejor que creemos que puede ser para la vida. También traigo a Fabiola,
quien en su Instagram ella está CitatDT. Y Fabiola ha sido una de mis asesoradas desde que ella quiso trabajar el archivo. Y yo siempre le hablo que el acto de conservar, de limpiar el álbum fotográfico, el álbum familiar o un archivo fotográfico, es a la vez un performance, un acto performático, porque de alguna manera tu mano ejerce una presión sobre ese adminículo de la memoria. Y ese acto es un acto que se convierte también en acto metafórico, en una relación física de contener y luego abrir las puertas de ese contenedor, que es un archivo. Entonces, siempre que alguien me pregunta sobre cómo organizar un archivo, le muestro que organizar un archivo también tiene que ver con crear algo nuevo a partir de eso. Y bueno, y crear algo nuevo, ya ustedes saben que es un acto creativo, un acto autoral. Bueno, y Laura Laris, ella hizo un fotolibro y en su fotolibro habló sobre la casa que dejó en Venezuela, la casa de la abuela materna. La casa se llama Marta y el fotolibro se llama Marta. Y ella lo presentó con honores, se graduó de un posgrado en fotografía en España por ese trabajo. Y bueno, me siento muy honrada porque aquí está una de las personas de quien admiro el trabajo. Mateo es para mí un descubrimiento maravilloso y él les estará hablando un poco más sobre su trabajo de unas microvaporizaciones que lo llevan a descubrir ahora lo que él nos va a contar. Bueno, espero que haya sido de su agrado lo que les traje. Gracias, Vile, gracias. No, Bueno. Increíble el viaje por el que hemos ido. Y nada, quería recordarles a todos, si tienen preguntas, comentarios todos, en los comentarios del Facebook, en la página de Kiosco pueden poner sus comentarios, sus preguntas y al final de la presentación de Mateo vamos a como empezar a debatir, ¿no? Empezar a reflexionar en torno a este maravilloso mundo del archivo, ¿no? Ya, los dejo con Mateo. Bueno, muchas gracias, Leslie. Y Vile también, Rada, Kiosco. A ver, voy a empezar a compartir esto que es... espérame un segundito. Es el proceso de trabajo que he venido, digamos, enfrentando durante este último tiempo para realizar este trabajo. Antes de sumergirme en el trabajo como tal, quiero hacer una breve referencia a lo que estaba yo haciendo antes, porque tiene incidencia directa en lo que he venido trabajando más recientemente. Bueno, el año pasado todos nos hemos visto afectados en diferentes formas por la cuarentena, el encierro y esto que decía Billy hace un momento, que era esto de buscar adentro. Y precisamente es lo que me pasó a mí durante por lo menos los primeros meses de cuarentena cerrada en La Paz. No sé, los fotógrafos, o buena parte de los fotógrafos estamos acostumbrados a que las cosas fotografiables o las historias están afuera. Toma un poco de tiempo entrar en conciencia de que también las historias propias, internas, son relevantes o pueden tener relevancia. Entonces, este encierro forzado fue una oportunidad magnífica en lo personal para empezar a trabajar con una serie de obsesiones. Y
me di cuenta o empecé a encontrar obsesiones con pequeñas entradas de luz que había en mi casa y que empecé a identificar. Y empecé a trabajar también un poco como para no perder la cordura, me imagino. Primero registrándolas, fotografiándolas, ¿sí? Porque eran elementos llamativos, pero luego ya tratando de establecer un sistema de trabajo que lo he movido a este nuevo proyecto. Entonces, identificaba una luz, pero ya un poco más obsesivamente la estudiaba la trayectoria solar de ese día, estudiaba el horario en que había entrado esta luz en mi casa, etcétera, ¿no? Tratando de encontrar una cantidad de detalles de data científica, digamos, no, sin saber muy bien por qué, pero teniéndola y acumulándola. Y luego reinterpretando estas imágenes y estos datos a partir de otra actividad que yo vengo tiempo realizando, que es el bordado. Entonces, empezando a relacionar la imagen con la materialidad de estos otros factores que venía yo anotando, observando muy, muy detalladamente. Y también el bordado por su proceso tan... Bueno, yo no soy un experto bordador, entonces me toma mucho tiempo y me ayudó también ese tiempo y esa meditación de la acción del bordado a mantenerme en mis cabales durante el encierro. Bueno, en fin, entonces todo este sistema que yo empecé a más o menos implementar en el tiempo de trabajo. Bueno, y luego como una tercera parte de este trabajo de observación e interpretación a través del bordado tiene que ver con un nuevo proceso fotográfico, trabajando con materiales encontrados en casa. Estas son fotografías emulsionadas con clorofila de hojas de acelga y que he positivado con los rayos de sol, en fin, ¿no? Pero entonces era un proceso de observación, catalogación, que inconscientemente se convertía también en un acto, como decía Ville, performativo, pero de archivo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos habiendo agotado esta posibilidad creativa, me puse a buscar otras cosas con las que trabajar. Me puse a organizar mi archivo digital de fotografía, como hago habitualmente, ¿no? Es un archivo bastante bien organizado cronológicamente, hacer los respaldos necesarios, etcétera. Y me acordé de que tenía un archivo, es decir, tenía una caja con una cantidad de fotografías y negativos y tal. Y se me ocurrió que podía trabajar por ahí. No sabía muy bien qué ni cómo. Y estaban ahí siempre las fotos que yo tenía. Pero casualmente, fuera de esta caja de negativos, me encontré con un sobre en particular que yo había dejado de, no sé, no lo tenía identificado, por lo menos en la memoria. Y pues fue un hallazgo, fue el hallazgo que me llevó a hacer este trabajo que estoy realizando, o que he realizado los últimos meses. Era un paquete de fotos que yo había hecho a mi hija. Tengo una hija que tiene ahora 8 años y que vive en otra ciudad desde muy pequeñita, desde antes de cumplir el primer año de vida. Y buena parte de mi trabajo autoral está relacionado o, no sé, gira un poco en torno a ella, ¿no? No solo en fotografía, sino en otras, no sé, en otras posibilidades creativas. Entonces, claro, no me acordaba de cuándo eran estas fotos. Sí me acordaba de dónde estaban hechas porque disciplinadamente las visitas a mi hija eran en lugares específicos, etc.
Pero era el problema con mi archivo, digamos, por eso hasta me da un poco de pudor llamar mi archivo fotográfico con esa palabra, porque no responde a ningún criterio de organización. Creo que de forma también voluntaria, porque me encanta reencontrarme con la sorpresa del desorden dentro de esta caja. Bueno, era un sobre con unas fotos y unos negativos que luego, confrontando con mi archivo digital, porque tengo fotos en digital del mismo día, descubrí que eran de enero del 2014 y las volví a encontrar en noviembre del año pasado. Y fue así, fue un enigma absoluto, no recordaba ese momento. Entonces estas imágenes, yo decía que algo tengo que hacer con estas imágenes. Es decir, no solo escanearlas, volver a mirarlas, sino volver, como seguir trabajando con lo que venía trabajando los meses previos, con esta catalogación, no sé, algo tenía que hacer. Entonces el primer paso fue una observación muy detenida, muy detallada de estas imágenes, ¿no? Y entrar en conciencia de que por algún motivo, que no puedo recordar todavía ahora, todas las fotos del carrete estaban desenfocadas. Mi primera reacción o mi primera conclusión es que había sido un error de la copia, que las hice copiar en un laboratorio, no sé, cualquiera, digamos. Pero confronté las imágenes con el negativo y las fotos, todas las fotos en todos los negativos estaban también fuera de foco, ¿no? Entonces eso tenía que haber sido una decisión mía deliberada de aquel momento. No recordaba a qué obedecía. Pero bueno. Entonces, como el paso siguiente fue posicionarme frente a estas imágenes y empezar a hacerme las preguntas, plantearme una serie de preguntas para poder empezar el trabajo frente a las fotografías que tenía, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué me dicen ahora? Yo tengo un serio problema de memoria y afortunadamente están ahí los archivos fotográficos o los diarios que escribo. Y está este tema de la angustia de la memoria que lo escuché en una conversación tuya, Vilena, que es esta sensación del riesgo de la pérdida. Y ante este riesgo de la pérdida es que yo hago todo este sistema, ya sea en diario escrito o ya sea en catalogación, digamos, digital, etc. Pero estas fotos no estaban en una especie de limbo, ¿sí? Un limbo que me permitía una libertad también. Yo creo que si es que no, por ahí, si es que estaban muy precisamente identificadas y ubicadas, el rumbo hubiera sido otro. El paso siguiente fue la observación material de las fotografías, ¿no? Como son una copia no de muy buena calidad, no sé, tienen una textura diferente, la saturación del color es muy poco definida, en fin, una cantidad de propiedades que yo observaba y anotaba que no sé, que me estimulaban a seguir haciéndome preguntas. Pero claro, llega el momento, me pongo en el momento de decir, bueno, algo hay que hacer con estas fotos. Y una dinámica o no sé, un recurso que tengo yo habitualmente en mi trabajo es jugar. Junto con las fotos, en esta caja donde guardaba negativos y copias, etcétera, me encontré con una cantidad de filtros de colores fotográficos, ¿no? Filtros polarizadores, lentillas de aproximación, qué sé yo. Entonces,
me puse frente a las imágenes y mi primera búsqueda o mi primer intento, digamos, fue empezar a jugar a alterar la percepción óptica de las fotos. Entonces, claro, tú ves una fotografía a través de un filtro amarillo y tiene una modificación, o a través de una lentilla de aproximación y se distorsiona la percepción óptica de la imagen que está, bueno, en fin. Entonces, mi idea primera fue, a partir de este juego, volver a fotografiar la imagen, pero ya distorsionada, a ver qué resultaba de no sé, de esta acción, ¿no? Y por un momento fue entretenido, pero lo sentí así como un poco cómodo, poco arriesgado, ¿no? No es, porque el juego, los niños cuando juegan, se la juegan, ¿no? Se juegan la vida. Entonces, a eso me estaba faltando ahí, ¿no? Como que sentía, ok, está bonito, está divertido, pero falta carne, jugo, no sé. Y me di cuenta que si bien venía ya trabajando con el bordado, había intervenido estos, ¿cómo se llaman? Antotipos se llama, la fotografía emulsionada con clorofila. Bueno, los había bordado, pero me di cuenta de que si bien manejaba este lenguaje, digamos, o este recurso de la intervención, nunca había intervenido materialmente una fotografía mía, jamás. Entonces dije, tal vez, pero bueno, entré en no sé, me encontré frustrado, no encontraba las salidas, y eso también es normal, es parte del proceso creativo, ¿no? Tomé un taller en diciembre del año pasado con Isadora Romero, que es una fotógrafa ecuatoriana, que hablaba de este tema de la intervención fotográfica, que me dio una cantidad de luces como posibilidades o, no sé, trayectos que seguir, pero estaba así completamente ofuscado. Entonces, nada, decidí parar y dejar un poco que las ideas y las imágenes descansen, ¿no? Que también es otro elemento sumamente importante en el proceso de creación. Darse pausas, respirar, mirar desde otras distancias, qué sé yo. En este proceso, en este espacio de descanso, viendo las fotos ya desde otro ángulo, digamos, me acordé del momento en que mi papá, cuando yo tenía, no sé, 6 o 7 años, me enseñó a hacer fuego con una lupa. Que bueno, me imagino que es una vivencia muy, muy común. Es decir, todos de una u otra manera nos hemos aproximado a esta actividad. Pero esta enseñanza que me hizo mi padre, o el recuerdo que tengo yo de ella, es que era una cosa muy cargada de una experiencia entre científica y mágica. No sé, y tiene una carga emocional fuerte eso. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasaría si concentro los rayos del sol con una lupa e intervengo la imagen con la fotografía con esto, ¿no? ¿Qué pasaría? Claro, y entra un vértigo ahí porque, claro, son unas fotos recién halladas, son unas fotos cargadas aunque no las comprendía muy bien, pero cargadas con una emotividad porque mi hija estaba ahí, aunque no muy definida, pero estaba ahí, había una vivencia. Pero bueno, nada, echar para adelante y a ver, animarse, ¿no? Y claro, pasó lo lógico. El papel arde, se quema, se agujerea, empieza a humear, empieza a despedir unos vapores, es decir, humos, no sé, ¿no? Y el soporte se modifica, se convierte en otra cosa. Entonces, fue un momento como de
de descubrimiento, ¿no? De mucha aceleración, el corazón al límite, y eso es lo que yo estaba, algo así estaba buscando. Ese riesgo, ese estar al borde. Pero pasó algo más, pasó algo inesperado. No solo se quemaba el papel, sino que empezaron a aparecer ampollas, como si fuera piel, como si fuera una, no sé, una estructura de piel, ¿no? Entonces, ese fue el momento eureka, digamos. Era un poco complicado porque era la época de lluvias todavía en La Paz, entonces tenía que esperar a que fuera un día con sol o a que se descubriera un poquito, no sé, se despejara un poquito, etcétera. Entonces estaba entre el vértigo y la impaciencia de poder seguir trabajando, ¿no? Y sumamente cargado de estas emociones. Y una que creo que era esencial, no solo el corazón a mil, porque estaba dañando, digamos, o, no sé, interviniendo hasta violentamente el soporte, por lo menos, y cargando no solo el soporte, sino la imagen con este acto violento, sino también la idea de que no hay vuelta atrás. Es decir, ya quemé y tengo que seguir quemando, ¿no? No hay comando Z para dar un paso atrás, por ejemplo. Entonces, y eso era muy, 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 muy acelerador. Entonces, bueno, empecé ya a experimentar más, de manera más sistemática, ¿sí? Me gustó lo que había pasado y empecé ya a tomarlo ya no solo como un juego, pero sí como un trabajo, ¿no? Como experimentar e investigar materialmente en estas fotografías. Entonces, probar diferentes horas, porque el sol incide de diferente manera, diferentes ángulos de incidencia de la lupa, diferencia de proximidad, eso hace que los rayos de sol se concentren más o menos, ritmo, clima, hacer diferentes trazos, etc. Fue un proceso de experimentación muy intenso, pero que además se convirtió en un proceso de meditación, porque era de espera, de mucho silencio y, no sé, de ir tomando decisiones materiales en fracciones de segundo. Fue agotador, fue agotador. Entonces paré también de nuevo ahí, ¿no? Una cosa importante, aunque la foto es divertida, tuve que conseguirme unos anteojos de protección como de soldador, porque el haz de luz concentrado es tan intenso que la primera prueba terminé así con los ojos muy, muy cansados. Y entonces era un poco esto de nuevo, entre jugar al científico y, no sé, al artista también, ¿no? Pero de nuevo siempre con esta seriedad, digamos, ¿no? De establecerme un sistema. Una vez que tenía ya las fotos intervenidas, clasificar las horas en las que había trabajado, el índice ultravioleta del sol del día, qué había pasado en ese intento, tener el registro de nuevo de la trayectoria solar con las que había estado trabajando antes. ¿Ves? Yo había sacado eso de ese trabajo, lo había traído también para esto. No sé si me servirá, es decir, no sé si en este momento exacto me sirve, pero me daba este marco como para seguir este juego de nuevo entre lo científico y lo artístico, de manera muy, muy sistemática. Y luego, por último, conseguirme una carpeta donde guardar independientemente cada foto protegida, para que no se, no sé, para que no sufra una alteración
esta nueva superficie, esta nueva topografía, me gusta decir, que había logrado yo a partir de la intervención. Entonces, como dije, fue un proceso agotador y de nuevo a tomar una pausa. Casualmente, en esos meses todavía sigue en el Museo Nacional de Arte una muestra de pintura barroca boliviana, y me encontré con esto que tenía una coincidencia increíble, o le encontré una coincidencia increíble con lo que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, trabajar también esto desde otros lados, como para descansar la cabeza, descansar las obsesiones o refrescarlas con nuevas obsesiones, ¿no? Entonces me puse a copiar y redibujar algunos de estos patrones que había yo visto en los enormes cuadros en el Museo Nacional de Arte para ver si en cierta medida podía yo, no sé, enseñarle a mi pulso a traducir esto de nuevo llevado a la fotografía intervenida. Y de ahí volver a mirar las fotos que estaba yo interviniendo, ¿no? Y reflexionar sobre estos tres niveles. Primero, la carga emotiva que implicaba la intervención, destrucción, modificación, etcétera, de todo, no solo el soporte, sino las cargas simbólicas y emocionales que tiene la fotografía que estaba yo modificando. Luego, reflexionar sobre cuáles eran las respuestas materiales de la fotografía que estaba, de cada una de las imágenes que estaba trabajando. Y creo una cosa importantísima que era esta reconfiguración tridimensional del objeto. Ya no solo es un objeto contenedor de imagen, que es una fotografía impresa, sino que se convertía en otra cosa. Entonces ahí pasé a la tercera, no sé, tercera o cuarta, pero la siguiente etapa del trabajo, que era volver a fotografiar, pero ya a nivel casi microscópico, al nivel, no sé, de plano de las topografías que se habían creado a partir de la intervención con la lupa, ¿no? No escanear, porque el escáner lo que hace es aplanar completamente, porque es una luz frontal y bueno, sirve como para registrar, pero no era interesante para lo que estaba yo buscando. Bueno, volver a fotografiar y confrontar estas imágenes, como la fotografía como tal impresa, intervenida, y las nuevas estructuras que se habían formado a nivel superficial del soporte y establecer un contrapunto entre estas dos, ¿no? Entonces, claro, y comparar lo que era y lo que es, ¿no? Y bueno, a partir de eso, construir, reescribir una narrativa, bueno, no sé si narrativa es la palabra porque no hay una narración como tal, pero sí un flujo, un trayecto visual por lo menos, ¿no? Y bueno, eso de nuevo, mirar las imágenes desde otro ángulo, dejar que descansen, establecerme conceptos que me sirvan como hilos de donde tirar e hilvanar este flujo visual que estaba yo dilucidando, ¿no? Ni siquiera estaba yo, no sé, me estaba dejando llevar un poco también. Y ya la última parte, digamos, que es la de mostrar las imágenes, compartirla con los amigos, con gente que siento próxima, que respeto sus opiniones, ver qué me dicen, qué les motiva, qué les genera en la piel de ellos. He recibido respuestas maravillosas, es decir, cada interpretación personal es fabulosa, y eso me ayudaba a volver a plantearme un nuevo flujo de escritura, ¿no? Como para volver a la mesa de trabajo y volver a estructurar una dinámica visual o narrativa, digamos. Y
finalmente, en la etapa en la que estoy ahora, que tal vez esta conversación es parte de esto, que me parece importante, pero me he dado cuenta ahora haciéndolo en mi cuenta de Instagram, que es la narración del proceso. Detrás de una obra, detrás de un trabajo, hay un trayecto que muchas veces pasa desapercibido y muchas veces es lo más jugoso y lo más sustancioso de la obra. La obra, ok, está, pero todo el trayecto para llegar es, me parece que no solo te ayuda a entender cuáles son los procesos del creador, sino también te ayuda a encontrar otros puntos de anclaje para posicionarte frente a lo que estás mirando. Y a mí como creador también me plantea posibilidades de experimentar en otros registros o en otras narrativas como la animación o la imagen en movimiento, que voy a dejar de compartir aquí esto, pero por ejemplo, estos son algunas experimentaciones que he hecho en los últimos días que tenía que compartir en mi cuenta de Instagram, pero lo haré mañana o pasado mañana, que es animación, ¿no? Y es hablar de esta aparición de las ampollas en la superficie esto se ve, espérate, en la superficie de la foto. ¿Dónde está el otro? Aquí. Ay. ¿Se ve el otro? Sí, sí se ve. Bueno, eso, nada, experimentar un poco con... y ver qué sensaciones puede generar esto a la persona que lo vea, ¿no? Y también posicionarme en posibles salidas expositivas o editoriales de esto, que ya es un poco soñar en voz alta, ¿no? Que es también parte del trabajo del artista. Bueno, ese es el proceso de mi arde la piel de las imágenes. Muchas gracias. Gracias, Mateo. No, increíble, increíble tu trabajo, además porque justamente eso, pues, ¿no? Estás haciendo, pues, estás convirtiendo tus fotos en cuerpos, ¿no? O sea, estás haciendo resaltar la piel. Como te decía, hay como mucho del inconsciente ahí jugando. Estas imágenes están borrosas, es algo que te has encontrado, tiene que ver mucho con el azar y cómo te estás enfrentando a esto. Me parece súper interesante y esto que nos has mostrado último, que es también pasar al video, ¿no? O sea, ver que también en qué otros medios, soportes podemos experimentar ese tema de la piel, que tiene que ver con lo que decía la Bile, ¿no? Con esta cosa de la angustia de la memoria, ¿no? O sea, hay una relación tuya con tu hija, las fotos, las imágenes, la piel, no sé, me parece muy potente. Bile, ¿quieres decir algo? Precioso el trabajo, me encantó desde que conocí el trabajo antes que conocer a Mateo, y ahora conocer a Mateo me da toda la dimensión. Además, impecable el proceso de investigación una vez que lo organiza luego de haberlo experimentado. Sí, eso también te da la visión. Bueno, es que para mí es muy coherente también por el hecho de que la fotografía nace dentro del pensamiento positivista y Mateo tiene interés por la parte científica de la reacción en la fotografía. Y justamente ese era el pensamiento que rodeaba a la fotografía desde su nacimiento. También me gusta la reflexión sobre el soporte, porque la imagen entonces adquiere otra cualidad cuando reflexionas sobre el soporte. Y la historia de la fotografía te dice que siempre se han mantenido tres constantes. El aglutinante, es decir, la emulsión, el aglutinante, las sales de plata que son las que reaccionan, ¿no? O las partículas coloreadas o cromogénicas, y el soporte. Bien, entonces, que incluyas la reflexión sobre el soporte me gusta muchísimo, porque da
esa completa la dimensión de la reflexión sobre la imagen. Eso me gustó. Él habló sobre el vapor, y cuando él se protege, él también se protege de el vapor que emana de estos químicos. Recuerden que en el siglo XIX morían muchos fotógrafos por manipular mercurio en el revelado de los daguerrotipos. Entonces, ese tema de verte protegido ante una imagen que puede matarte, me explico, es también una reflexión acerca del poder de la fotografía. Es que no lo tienen más nada. Haberse considerado un arte menor, ya sabemos que fue un error, ¿no? Porque justamente ese tema tan potente de la fotografía como objeto ante el individuo que trata de vulnerar al objeto, pero el objeto se defiende, Claro. y crea estas reacciones, es también muy interesante. Mateo, ¿y cuál sería, Gracias. digamos, ahora tu relación respecto ahora a estos objetos, como esta nueva dimensión que les has dado a estas imágenes? En este momento todavía no lo sé. Estoy de nuevo en una pausa. Están como para volver a mirar. Y desde el primer encuentro son unas imágenes o son unos objetos que me dicen algo, pero todavía no he podido descifrar del todo qué me están diciendo. Mi posición actual es, claro, los he transformado. Todavía tengo unas cuantas imágenes que las estoy dejando tal vez para el momento en que descifre un poco esto para volver a intervenirlas. No es una serie que está cerrada, y también he pensado otras posibilidades porque tengo el negativo. Puedo volver a imprimir y puedo volver a intervenir de otra manera la misma imagen, entre comillas. Entonces, esa es otra posibilidad que me he planteado. Y acumular como capas de diferentes y nuevas intervenciones de la misma imagen. Esa es una posibilidad que me he planteado, ¿no? Pero bueno, son todas estas posibilidades que se me abren ante esta, no sé, inquietud con el archivo, ¿no? Con archivo entre comillas, pero con todo lo que entraña este pequeño cuadradito cargado de miles y miles de cosas. Sí. ¿Yo podría agregar algo? Por favor. Bueno. Bueno, si es tu interés que yo te aporte o te diga algo, yo te diría que sigas experimentando con el tema de los tamaños de las lupas, ¿sí? Porque encontrar y el formato de la imagen. Entonces, hasta ahora estás hablando de un formato, digamos, pequeño, tipo gabinete, es decir. Pero imagínate para una galería, porque esta galería ya te descubrió, o sea, tú eres el tesoro de esta galería. Todos los curadores que quisieran descubrir un artista como tú. Me explico, Leslie tiene mucha responsabilidad en tu carrera como artista visual, porque cuando un autor logra esta codificación, cuando un autor llega a esta forma de materializar la obra, es como descubrir tu propio santo grial, es decir, tu alfabetidad visual, ¿sí? Tu alfabetidad visual, y entonces ahora vendría el subirle el volumen a ciertos elementos. Entonces, habla ahora en grandes formatos, impresiones de grandes formatos que te van a traer otros retos técnicos, y amplía el tema de las lupas. Mira, hay unas lupas que tienen las ampliadoras fotográficas, las ampliadoras, ¿sí? Que son unos condensadores realmente. Eso podría ser interesante. Y bueno, y allí toda la Escuela Fotográfica de Canadá está fundada en estudios ópticos.
Bien. La Escuela de Fotografía de Canadá es en realidad una escuela de aparatos ópticos. No, la escuela de fotografía, el que se graduaba de fotografía en Canadá era para construir elementos ópticos. Óptica. Sí, para manejar óptica. Fantástico. Allí puedes conseguir buenas referencias. Y bueno, pues felicito a Kiosco y a los curadores que te descubrieron. Me encantaría llevarte a Foto London, me gustaría que te llevaran a las bienales en Europa para que vean, para que vea Europa cómo se habla aquí en Latinoamérica. Gracias, Vile. Bueno. Súper, gracias, Vile. Bueno. Y a ver, voy a leer algo que me encontré ahí investigando un poco sobre, y que me hizo me resonó mucho en la obra de Mateo, que dice, la fotografía, la imagen contenida en ella, entendida como huella de la realidad o como huella histórica, convención sostenida desde la teoría del índice, o sea, ¿no? Hay algo ahí, ha sido desplazada por una fotografía entendida ahora como objeto, que no contiene más que la huella de su propia historia, las marcas de su devenir en el tiempo, ¿no? Y ahí me pongo a pensar que, claro, o sea, vos, Mateo, de alguna manera estás interviniendo físicamente en estas nuevas marcas, ¿no? Estás como poniendo una huella en este devenir del tiempo, sea marcando un antes y un después también de esa temporalidad histórica que tiene que ver justamente con tu propia experiencia, tu vida, ¿no? Tu hija, tu relación con ella, la distancia o no. Todo resumido en estas imágenes encontradas, ¿no? Donde estas imágenes de tu hija están borrosas, no sabes por qué, pero a veces el inconsciente, esas decisiones inconscientes tienen algo que ver en realidad con todo, ¿no? Y estas intervenciones que tú haces, ¿no? Y estas nuevas fotografías que ya son como objetos, que tienen estas huellas tuyas, estas especies de mandalas también, no sé, me imagino a vos en el proceso como muy perdido en el proceso, ¿no? En de los dibujos, que también responden como a impulsos muy inconscientes también, ¿no? A mí me llama mucho la atención que al final no llegas tampoco a intervenir sobre esta imagen difusa de tu hija, ¿no? Sino intervienes en el contexto, ¿no? O sea, y hay algo ahí, ¿no? También quizá llegar como a intervenir sobre ella, ¿no? No sé. Me resuena mucho eso, ¿no? Y eso es lo que me llamó mucho la atención de tu trabajo. Y me gusta mucho porque tiene esta relación muy personal tuya con estas personas, con tu práctica fotográfica, con estos objetos, ¿no? Y que nos invita como a repensar también, ¿no? Las relaciones propias nuestras con los archivos, ¿no? Que tenemos ahí olvidados, quizá, ¿no? Eso. Gracias. Así que nada, voy a leer algunos comentarios que hay en el Facebook. Por ejemplo, Poza Santiago dice muy interesante. Alejandra Orozco Venero dice felicitaciones a Vilena por todo su trabajo y hallazgos en su constante exploración. Ídola, gracias por siempre estar apoyando. Cecilia Caballero dice hola, saludos desde Costa Rica, saludos Mateo. Sarita Guaira pone una carita feliz. María Eugenia dice un trabajo increíblemente bello. Poza Santiago vuelve a decir, Mateo, tendría que haberte incluido como referente artístico en mi trabajo de titulación sobre los imaginarios del éxodo venezolano en Guayaquil. Muy bien trabajada tu obra. Cecilia vuelve a decir bravo. Y Sarita Aliaga dice gracias por todo, Vile. Y Mateín, un saludo, amo tu trabajo. Gracias, Sarita. Eso Bella, fue. Sara. Sí. Vamos a ir cerrando este segundo capítulo de Organismos Vivos. Gracias, Vile, gracias, Mateo, por toda esta experiencia, por todo este conocimiento compartido aquí en Kiosco. Justamente el propósito de esto es como empezar como a expandir más nuestras prácticas fotográficas, ¿no? Aquí en Bolivia y obviamente en Latinoamérica, ¿no? Empezar a
nada, empezar a probar cosas nuevas también, ¿no? Y justamente ese es el propósito de estas charlas. Y nada, agradecer a Kiosco, a Rodrigo Rada por el espacio y nada, chicos, los dejo para... No, creo que no estamos listos para irnos todavía. Yo quisiera que rescatemos el momento en el que se empezó a calentar la sopa. Y yo les comentaba que en realidad sí tenemos... Ahora sí. Acá en Bolivia tenemos pues una gran crisis de la fotografía, y yo no sé, a mí en los últimos 2 años, desde que empezó la pandemia, he dicho esto 10 veces, y es algo en lo que todo el tiempo insisto, y me parece una de las cosas que ha generado mejores resultados no solamente en la pandemia, sino también después, ha sido la fotografía, pero sin embargo, no hay ningún tipo de institucionalidad política, perdón, de institucionalidad fotográfica en Bolivia, no hay nada. Y entonces, o sea, no hay un centro no hay un archivo, no hay quien lo haga, de hecho, es muy difícil encontrar información sobre fotógrafos, casi no hay páginas en la red sobre fotografía, hay muy poco. Yo me pregunto qué opinan sobre eso. No quiero portarme destructivo, pero alguien tiene que quejarse, ¿no? Ya. No sé, es que lo que pasa es que esto ya lo habíamos conversado con los ponentes de hoy, y de repente surgió como un comentario acerca del miércoles. Se murió, por ejemplo, hace un año, lamentablemente sufrimos una pérdida muy cercana a nosotros en Kiosco, porque Sammy Schwartz murió, y murió con todo el archivo desordenado, y un amigo muy cercano a nosotros que se llama Roberto Lanza se pasó todo el año ordenándolo, y, pero ordenándolo en serio, como reemplazando los paquetes de las diapositivas, limpiando los negativos, lavándolos, o sea, con químicos especiales, escaneando todo el material. Y es un archivo, todo un oficio que no se hace en Bolivia. Y en ese sentido, yo creo que eso es una linda manera de suicidarnos. Yo me pregunto qué opinan al respecto. Claro. Bueno, a ver, bueno, yo voy a hablar como extranjera, pero voy a hablar también porque yo escuché una vez a Martin Parr, acá en Venezuela, él vino, y uno de los fotógrafos que asistió a la charla con Martin Parr dijo, oye, es que acá el Estado no nos da dinero para publicar y no nos da dinero para... Y Martin Parr le dijo, ya va, ya no hay excusa. Bueno, a lo mejor caigo pesada, Rodrigo, pero Martin Parr dijo, ya no hay excusa para no publicar. Ya no hay excusa porque tienes plataformas digitales, tienes las redes sociales, tienes la autogestión, tienes los crowdfunding. Entonces, a ver, un primer paso, hacer una convocatoria, ¿sí? A un gran congreso que podrían ustedes liderar, a un congreso que agrupe a los actores sociales a los que les duela su patrimonio. Yo me pongo a la orden con todo gusto para una charla, una asesoría, lo que ustedes quieran. Bien, para lo que yo pueda aportar, porque además ese es mi trabajo. Yo siempre lo hice desde la Biblioteca Nacional de Venezuela para instituciones públicas y privadas en Venezuela, y por qué no y ahora me invitan a Lima, he ido a México a hablar de conservación y archivo fotográfico, porque es mi tema, es con lo que yo vibro, lo que yo estudio, y de hecho, sabes, al presentar esta ponencia yo quiero rendir memoria también, aparte de Sami y su archivo. Yo quiero rendir memoria porque ayer en la tarde falleció lamentablemente mi mentora en los archivos fotográficos, que es la señora Lourdes Blanco, viuda de Miguel Arroyo. Miguel Arroyo fundó la Escuela de Museografía en la Universidad Central de Venezuela y fue director del Museo de Bellas Artes. Es decir, una pareja que se encargó de construir memoria en Venezuela.
y que nos enseñaron y que además crearon una escuela de conservación, una escuela completa. Entonces pienso que Latinoamérica más que nunca podría estar comunicándose permanentemente, más aprovechar estas plataformas que nos acercan tanto. Entonces sí pienso que hay que congregarse y aprovechar las plataformas. Yo estoy de acuerdo contigo. Si puedo yo opinar. Y hemos hablado de eso tantas veces, pero no sé por qué los fotógrafos no se activan, porque al final eso tiene que venir desde el fotógrafo. Y esa es una de las preguntas que yo quisiera hacerle a los dos bolivianos. Sí, precisamente quiero yo, va por ahí, no sé, la reflexión que me sale. Es como que no estamos tan acostumbrados primero a mirarnos como creadores o como productores, para nada. Estamos acostumbrados a mirar para afuera. Entonces creo que ese es un punto de partida esencial, ¿no? Como para poner en valor no solo lo que se está haciendo ahora, sino rescatar y aprender de cómo nos hemos estado mirando desde que nos podemos, no sé, desde que tenemos registro de esas miradas. Entonces sí, y tal vez eso también tiene que ver con, no sé si necesariamente con una iniciativa estatal o gubernamental, creo que eso no habría que esperarlo, no están las prioridades políticas para ese lado, pero sí como una prioridad de nosotros como comunidad de creadores, como comunidad de generadores de memoria, es esencial. Hay iniciativas como por ejemplo la de Sandra Boulanger que ha tratado de hacer por varios años y en diferentes publicaciones una mirada de la fotografía boliviana en diferentes tiempos, en los años 2000, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Sergio Bretel estaba haciendo eso recientemente, haciendo una especie de colección de presentaciones de fotógrafos nacionales. Y creo que por ahí tenemos que ir. Y luego este descubrimiento, que lo digo de manera personal, yo no había considerado la importancia de la generación y el conocimiento del archivo, el personal y el de la comunidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Sí. Sí, es que eso también, ¿no? O sea, el archivo, o sea, el personal, pero también, o sea, el archivo es pues un patrimonio, ¿no? Un patrimonio de, bueno, en este caso de los bolivianos, ¿no? Yo igual, en casa de mis abuelos tenemos un montón de diapositivas donde se ve cómo era Cochabamba, cómo era la gente en esa época, y eso es un patrimonio, ¿no? Y actualmente, bueno, no sé, sucede, ¿no? Que esa familia o esos abuelos mueren, entonces este archivo fotográfico pasa a los mercados de pulgas o pasa, o sea, se va perdiendo, ¿no? Y a mí me parece que es un patrimonio histórico y que debería haber como leyes que lo protejan, que impidan que estos patrimonios históricos salgan del país, o sea, algo que genera un repositorio, así como con las obras de arte. Con la fotografía todavía creo que no existe, ¿no? Como ese marco legal o repositorio que las proteja, por ejemplo, ¿no? O sea, hablando de ese tipo de fotografías. Pero bueno, en Bolivia, sí, lamentablemente no tenemos escuelas de fotografía, digamos, como tal. Escuelas de arte son muy tradicionales, donde la fotografía pues no entra, ¿no? O es muy romántica, tradicional, ¿no? Responde como otras iniciativas. Aquí, por ejemplo, la fotografía artística se denomina a la fotografía de desnudo. Entonces, nos falta un montón, ¿no? Nos falta un montón. Y este tipo de instancias justamente son para que empecemos a como reflexionar desde otros lugares la fotografía. Hay como lugares, instancias, espacios, como por ejemplo el que desarrolla el colectivo Warmi Foto, ¿no? Que es un espacio autogestionado en el cual justamente reflexionamos sobre las potencialidades de la fotografía narrativa, por ejemplo, ¿no? Pero son instancias como muy poquitas, hay muy poco de esto en Bolivia, ¿no? Y claro, y se nota esa gran falencia, ¿no? Pero
Yo me pregunto, Leslie, ¿por qué crees que es tan nueva la fotografía en Bolivia? La fotografía en un contexto un poco más social, más allá del fotógrafo que saca fotos, que existe desde, qué sé yo, Cordero. Este, pero ¿por qué se ha tardado tanto en institucionalizar la cultura y en darle un valor cultural un poco más acertado, digamos? Porque siento que no. El otro día Denise Aguilar me compartía como un material del cine y la gente del cine sí se ha articulado o sea, sí ha habido gente que ha ordenado todo el archivo cinematográfico del país y eso está súper ordenado, lo cual yo no sabía y me sorprende y me alegro, la verdad, porque me es muy importante. Pero simplemente no entiendo por qué en la fotografía ese tipo de ejercicios no han sucedido. Es que hay muchos tipos de fotografía, Rada, creo. O sea, el cine es el cine, pero en cambio la fotografía tienes un montón de vertientes fotográficas, digamos, la fotografía documental, la fotografía de tal, la fotografía artística, la amateur. Es como difícil tratar de encasillar, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar, sería como difícil darle valor, cuál tiene más valor, digamos, artístico, cultural, ¿me entiendes? Bueno, Pero pero tal, ahorita pero tal no. vez, pero tal vez sí se podría partir desde archivos que ya, no sé, me imagino los periódicos deben tener un archivo fotográfico organizado, no sé, esa es una, Es no que sé, Debería. no hay algo. tal vez empezar a mirar por ahí como para tener un punto de partida. Porque lo que pasó con el cine es que había un instituto boliviano del cine o algo así, ¿no es cierto? Es lo que falta con la fotografía. No hay un centro Sí, de la imagen, no hay un... Pero está el diario, o está Presencia, o estaban, que... Pero ¿qué criterios tienen, digamos, para mantener, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años Claro, no lo murió sé, no se me ocurre. Agapito, que era un fotógrafo así centenario, creo, del Deber, murió y su archivo, o sea, ¿qué pasó con ese archivo, ¿no? Este fotógrafo del Deber, por ejemplo, ¿no? Aquí en Santa Cruz, que trabajó, no sé, 50, 60 años. Y claro, ¿y quién gestiona ese archivo? O sea, ¿quién se hace cargo de ese archivo? ¿La familia, por ejemplo? ¿Qué pasa con la familia? Quizá no le da el valor, lo vende o queda en manos de un nieto y ese nieto le vale. No, no sé, estoy como Se hablando pierde. de tonteras, pero claro, ¿quién gestiona eso? ¿No? Porque, como te digo, eso tiene un valor histórico, patrimonial, de Santa Cruz, de Bolivia, ¿no? yo espero que para la próxima me resuelvan el problema. El Mm, profe. Digo, al final de cuentas, la discusión sí está clara, está en manos de ustedes los fotógrafos que tienen que hacerse algo. A mí me encantaría como que Kiosco pudiera hacer algo por ustedes, pero creo que no estamos en condiciones y tal vez lo que se podría hacer es buscar algo, algún, no sé si un presupuesto estatal o algún tipo de financiamiento internacional y tal vez Kiosco podría ayudarlos dándoles algún tipo de condiciones para que alguien lo ordene y empiece a activar todo ese fenómeno, pero sí se necesita como un entusiasmo y algo de dinerito que nos empuje y que active todo eso, ¿no? Si no, si no, nada. Y me parece que lamentablemente ustedes los fotógrafos son los que más atrasados están en la lucha. O sea, ¿Qué Es opinas, posible. Lile? no, 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 no. sí, Digamos que es sí, un esfuerzo conjunto, sí, entre no solo los fotógrafos, ¿no? Es un esfuerzo conjunto. El primer ejercicio es mapear, ¿sí? ¿Dónde está cada quien? ¿Quién el juicio? ¿Quién es quién? ¿En dónde está? El segundo ejercicio es conectar, ¿bien? ¿Qué voluntades? Yo trabajé en una institución que tenía 8 pisos y 2 edificios. 2 edificios de 8 pisos son 16 pisos. Es decir, la burocracia en las extremas. Y realmente ese edificio no se movía, nada se movía sin la voluntad. No eran las cartas, era la voluntad de las personas lo que allí sostenía la gestión. Entonces, mapear. ¿Sí? Segundo,
las voluntades. Ah, bueno, tú no puedes aportar dinero, pero tú puedes aportar un taller. Ah, bueno, tú no puedes aportar un taller, pero tú puedes aportar un espacio, tú puedes aportar una cuenta Zoom, tú puedes aportar una institucionalidad. Hay una cosa que se llama capital cultural, que no es precisamente dinero, pero que mueve recursos. Y tercero, eso que te dije, bueno, para ver, mapear, buscar Conectar. las voluntades y conectar. En realidad conectar es la tercera, ¿sí? Buscar las voluntades porque ese es el principal recurso. No es el dinero, son las voluntades. Y tercero, conectar. Cuando tú conectas una audiencia, por ejemplo, unos estudiantes que quieren saber, aprender cómo limpiar unas diapositivas, y tienes al maestro, que es este señor que trabajó con el archivo de Sami, entonces allí ya tienes, sí. Tú puedes pedirle a un banco, tú puedes pedirle dinero o hacer un crowdfunding, o decir, hay tantos estudiantes de Latinoamérica que están necesitando una beca para este taller. El profesor no va a cobrar, o el profesor va a cobrar la mitad de lo que podría cobrar, X, cualquier cosa. ¿Ve? Pero el dinero surge ya cuando hay un proyecto definitivo. Si tú vendes el proyecto, el dinero te aparece. Y el recurso realmente es importante, el recurso material, el dinero, pero no es lo principal. Y sí se puede, yo lo he visto. Yo estoy de acuerdo. Ven, chicos, tienen que ponerse manos a la obra. Sí, mapeamos. Hagamos No, un sí. who. Sí, más bien gracias, Vile, por estas guías. Me parece increíble ese tip en realidad. Sí, hay unos curadores latinoamericanos. Mira, hay una venezolana que fue la que creó Foto London junto con dos amigos. Cuando ella vivió en Londres, ella creó Foto London. Ahí la tenemos en contacto. La curadora de la colección Getty también es latina. Bueno, hay muchas conexiones que se pueden hacer. Exacto. Y sé que ellas estarían dispuestas a aportar su conocimiento, su tiempo. Eso, creo que es un buen comienzo. Habría que activar algo, espero se pueda hacer en los próximos años. Vamos a concluir. Les agradezco mucho a los invitados, a Leslie por acompañarnos siempre. Creo yo he festejado mucho que se haya venido a vivir a Santa Cruz, le agradezco. Así que, bueno, nos vamos a ver pronto. Tengan precaución, todavía cuiden a sus familiares. Cuídense. Gracias, Rada, por ese esfuerzo que hiciste en rescatar el archivo de Sam. Sí, gracias a Raquel, que en realidad su hermana es la que comisionó a Roberto, y la verdad es que estamos bien contentos. Esperemos podamos publicar un libro ahora. Y bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Leslie. ¿Quieres despedirte? Sí, no, nada. Eso. Este es un gran debate que lo tenemos entre todos, los fotógrafos en Bolivia. Y nada, este tipo de cosas como conversatorios, como la residencia de las Warmis y como otras instancias son pues pequeños esfuerzos justamente para empezar a pensar la fotografía, ¿no? Como vos decías, Bill, igual nuestro esfuerzo es como empezar como a plantar, ¿no? A poner las semillas también, ¿no? De que empecemos como a pensar de manera diferente la fotografía, a ver que tiene este potencial artístico, tiene un potencial de patrimonio histórico, cultural. La idea es como potenciar la fotografía desde ese lugar, ¿no? Darle el valor que yo creo que lo tiene, ¿no? Y como decía Rada, hoy en día la fotografía es como el medio desde el cual estamos muchos fotógrafos y muchos artistas también trabajando, ¿no? Significando, entendiendo el mundo, la política, lo político, las miradas, o sea, nada, estamos viviendo como un boom muy interesante en cuanto a lo fotográfico, ¿no? Con Fontcuberte, la postfotografía y todo, ¿no? Entonces, es como ir como empezando a generar también estos semilleros, ¿no? Y empezar como a darle, al menos en Bolivia, justamente ese lugar que tiene la fotografía, ¿no? Desde todas sus vertientes también, ¿no? Documental, fotoperiodismo, artística, y ver cómo todas pueden confluir también y
nada, pues crear un gran archivo, un gran trabajo fotográfico en Bolivia, ¿no? Eso, nada, agradecerles a todos por estar aquí, a todas las personas que nos han seguido por el Facebook. Raquel Schwartz pone excelente conversación, creo que de aquí puede salir el archivo. Bien, Raquel. Así que, nada, gracias, Vile, por tu tiempo, tu experiencia. Realmente todo lo que has dicho aquí ha sido como muy inspirador. Has puesto luces en los lugares que necesitaban esa luz. Igual, Mateo, por todo el proceso, también mostrar que lo fotográfico y las obras tienen todo un proceso del cual hay que estar presentes, ¿no? Y nada, eso. Gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Dale, gracias, adiós. Muchas Adiós. gracias. 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 Chao.